11 vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba la palabra, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. Está ahí la palabra. Puede tomar asiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias una vez más, Señor, por esta preciosa palabra, Señor, que tú nos hablas, que tú nos quieres enseñar. Espíritu Santo, glorifícate una vez más, Señor, en cada corazón, en cada mente de cada uno de mis hermanos, de cada uno de nosotros, Señor. Padre, háblanos conforme tu palabra, lo que tú quieres, Señor, hablar a nuestras vidas. Queremos escuchar esto, papá, en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la alabanza, Señor, en tus manos, defendiendo mi vida, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Podemos mirar aquí un cuadro, un tremendo cuadro de milagros, porque después me resfrío, sí. De misericordia se puede hablar también aquí. Hablamos sobre la pesca, como título está la pesca milagrosa, pero podemos ponerle un título de la prueba a la bendición, o desde el proceso a la bendición. De la prueba a la bendición, o desde la oscuridad, desde las tinieblas a la luz admirable. Hay muchos temas para poner. Hablamos de este hombre, nos habla de este hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, donde de verasmente acontece que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre ese lugar para escuchar la palabra. Pero quizá la gente en ese momento tenía esa hambre y esa sed de escuchar la palabra, porque sabían que Jesús, que estaba en la orilla, ya venía hace tiempos atrás sanando enfermos, levantando cojos, dando vista a los ciegos,
y haciendo hablar a los mudos. Y la gente tenía ese comezón, esa gana, ese deseo de escuchar al maestro. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado o nos pasa que queremos escuchar después de un tiempo que ha estado quizá sin escuchar la palabra, ha estado por un lugar donde no ha tenido Biblia, no ha tenido el celular bajado la aplicación de la Biblia, no ha leído palabra y por ahí usted está como que estuviese en otro mundo, solamente claro, comunicándose con Dios, pero no ha leído palabra. Y a veces usted como que le da esa gana de escuchar a alguien un mensaje donde usted está quizá a punto de fallecer, donde usted está a punto de tirar la toalla y viene alguien y te dice: ánimo, mujer, Dios quiere levantarte, hijo, Dios quiere sanarte. Y usted en ese momento como que levanta ese ánimo y dice: esta palabra no es de este hombre, esta palabra es de Dios. La gente empieza a escuchar la voz. La gente empieza a reunirse de muchos pueblos, porque aquí me habla la palabra que dice que vinieron, dice: aconteció que cuando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se supone que no eran 10, no eran 20, no eran 30, sino que eran multitudes de gente. Me parece más o menos que de todos los pueblos aledaños que ahí estaban alrededor, esa gente fue en comezón, en buscar, en ese deseo de buscar, de escuchar la palabra de Dios. Quizá en ese momento hubo mucha gente enferma, quizá en ese momento había gente que estaba desahuciada de los médicos, quizá esa gente en ese momento hubo gente que estaba pasando por una crisis emocional, había gente que estaba pasando crisis económica. Oiga, dijo: entonces me voy donde ese maestro, porque él es el único que me puede ayudar. ¿Y cuántos uno de nosotros estamos aquí para decirle al Señor: yo necesito tu ayuda, Padre? Amén. Yo necesito de ti, Espíritu Santo. Yo necesito, porque con mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada. Solo yo no puedo hacer nada. Yo hoy que te creo y he conocido a ti, quiero depender de ti. Amén, sí, Señor. Esa gente que estaba ahí está aquí. Yo no sé, hablándole espiritualmente, con la misma necesidad que usted tiene, esa gente tenía, usted también lo puede tener ahora. Y yo también lo puedo tener. Pero solamente Dios lo sabe. Esa gente empezó a escuchar la voz del maestro. Pero más abajo me encanta cuando dice: Jesús dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Me pongo a pensar en este momento. El Señor lo encuentra a Pedro, a Simón, y le dice: Simón, préstame la barca. Préstame la barca, que voy a compartir la palabra, que voy a hablar mi palabra. Pero no la dejes ahí, por favor. Aparta la tierra, apártala de la tierra, llévala. ¿Sabe qué quiere decir la tierra? ¿Sabe qué quiere decir la tierra? Hay gente que es, le puedo decir, hay gente que es o una palabra negativa. Gente con palabra negativa.
el Señor sabía y conocía. Apártame, Simón, apártame la barca de la tierra. Hay gente con palabras negativas y con esa gente no se puede conversar. Cuando usted dice, yo quiero hacer esto, el otro dice, no. ¿Sabes qué? ¿De dónde vas a tener plata? ¿Cómo vas a hacer? ¿Ves que cuesta mucho dinero? Esa gente no es positiva. Esa gente te puede pasar lo negativo y como que te marchita. Nosotros tenemos que ser gente positiva. Amén. Porque Dios nos da esa palabra de ánimo a través del Espíritu. Nos fortalece y nos ayuda a seguir hacia adelante, a confiar en Él. ¿Qué es confiar? Tener fe y confianza en el Señor. Dice, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí en ese momento, apártame de la tierra la barca. Y le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Oiga, yo te digo en esta mañana, Jesús quiere sentarse en su barca. ¿Y qué es la barca? Somos nosotros. Amén. Jesús quiere sentarte en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Cuando Jesús llega y se sienta y mora en tu corazón y en mi corazón, cambia y es transformado. Cuando tú no le permites a que entre a Jesús en tu corazón, jamás tampoco Dios puede sanar. Eso es necesario. Hemos entendido la palabra, es necesario abrirle el corazón a Dios para que Él more en su vida y en mi vida. De lo contrario no va a pasar nada. De lo contrario no va a pasar nada. Es necesario aceptarlo a Jesús dentro de tu corazón, que se siente en esa barca donde tú estás, donde tú vayas, que la presencia de Dios, que la presencia del Espíritu Santo more a donde tú vayas, donde tú te encuentres, ahí estará la presencia de Dios. De lo contrario, mi hermano, si tú no invitas a Jesús que se siente, que vaya contigo esa presencia, no va a pasar nada. ¿Y cómo, hermano, cómo, pastor, cómo puedo invitar a que esa presencia vaya conmigo? Orando, leyendo la palabra, viniendo a las reuniones, teniendo una intimidad con Cristo, para que tú y yo seamos transformados y seamos renovados a través de la palabra del Señor. De lo contrario, hermano, no vamos a hacer nada. O sea, no podéis hacer nada, dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Es necesario que el Jesús de Nazareno, que se paseaba en ese momento, que se sentó en esa barca, en aquel tiempo, en la barca de Simón, es necesario que tú lo invites ahora a sentarse en el hogar, en tu vida, en tus hijos y en tu familia, para que todo vaya funcionando como Dios quiere. De lo contrario, va por camino equivocado. Hay mucha gente que dice, no, yo sí creo en Dios, yo sí tengo a Dios, vea, yo hago muchas cosas, vea, yo le doy esto a Jesús, vea, y muchas cosas yo regalo, hago buenas obras, y yo sí lo amo a Dios y respeto a Dios. Y el día de mañana, ¿qué? Cuando te ves encerrado en una cantina, cuando te ves peleando con tu mujer, cuando te ves orlando los sartenes por el aire, cuando te ves discutiendo con tu hermano, cuando te ves que no puedes verlo a tu hermano o a tu hermana, no puedes saludar, en vez de saludarlo le miras la cara y te vas por otro lado. Oiga, es necesario que Jesús se siente en esa barca. Amén. Para nosotros ser transformados y ser cambiados. De lo contrario, no podemos hacer nada. De lo contrario, estamos mintiendo y estamos engañando a nosotros mismos, que jugamos quizá el evangelio. Dios quiere
hacer muchas cosas en nuestra vida, pero a veces nosotros no podemos, a veces escuchamos pero no queremos hacer caso. Mira, versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero el versículo 5 me encanta, de este hombre que llama la atención, que es el invitado especial, el Señor Jesús, para hacer un milagro en medio del proceso, en medio de la dificultad, lo saca para dar una bendición. Oiga, me encanta ese versículo 5 cuando se topa con el hombre, con aquel hombre que conocía, dice la palabra, que conocía ya el mar, conocía el lago. El hombre pasaba cuántos años pescando. Ese hombre se lo conocía de punta a rabo, como se dice. Se conocía por dónde tiene que ir y por dónde no tiene que ir, por dónde hay pescados, por dónde no hay pescado. Oiga, el hombre sabía de pesca. Y viene uno llamado Jesús de Nazaret, llamado el Maestro, que él lo reconoce, porque en San Juan capítulo 5, 35 me habla, no lo busque, y dice la palabra del Señor que él ya lo había conocido. Antes se presentó ante Simón y ante Juan, y él lo conocía, que Jesús de verasmente era el Salvador, el que llegó en ese momento a pedirle la barca. Pero el versículo 5 dice: ¿cómo tú me vienes a mí a decir que yo soy un hombre, que yo conozco, que yo sé por dónde voy a llevar la barca y echado la red? Oiga, ¿me vienes a decir a mí que soy vago, o que me falta trabajar, o que no sé pescar? No, ¿sabes qué? Quizá tuvo una conversación con el maestro diciéndole: ¿sabes qué? Yo me he desvelado, no he dormido toda la noche para ir a pescar y traer esos peces a mi familia, para dar el alimento a mi familia y para poder sustentar a mi familia. Oiga, pero maestro, le dice, he pasado toda la noche y no he pescado es nada. Y por eso es que he vuelto a lavar las redes aquí para volverme a mi casa. Pero me encanta este versículo 5 cuando hay una enseñanza tremenda, cuando nos dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Sabe cuándo le dice maestro? ¿Sabe por qué le dice maestro? Maestro es una persona que, por ejemplo, ahora le digo: este es un capitán del ejército, este es un capitán del barco, porque en aquel entonces el maestro era superior y él pudo reconocer de verasmente que era el maestro, el Hijo de Dios, un alto jefe, el primer jefe, el dueño de la creación, el Hijo de Dios. Oiga, estaba con aquel hombre llamado Pedro. Y él lo reconoce y le dice: maestro. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Usted dirá, y hay mucha gente que dice: oye, ¿para qué me voy a meter al evangelio? Como yo estoy bien. Mira, a mí nada que Dios me bendice. Yo trabajo de tales horas a tales horas y no tengo ni siquiera una casa. No me alcanza para nada. Entonces, ¿de qué Dios me estás hablando? Si es yo tengo es por mi trabajo, porque yo trabajo, me pagan y yo como. Esa es una respuesta de la gente que no tiene a Cristo dentro de su corazón. Pero Jesús está diciendo hoy en esta mañana: déjame sentarme, déjame estar en tu barca y vas a ver que la gloria de Dios va a descender sobre tu vida. Este hombre lo reconoce como maestro y le dice:
Y le dice más en tu nombre. Oiga, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando Cristo llega al corazón del ser humano y cuando la gente empieza a vivir la palabra y cuando la gente empieza a obedecer la palabra y cuando la gente se pone humildemente ante el trono de su gracia, oiga, Dios derrama bendición en la familia, en la persona, en el niño, en el joven, en el adulto y en el anciano. Amén. Pero cuando no recibe la palabra, cuando la persona se pone duro, cuando comienza a discutir, cuando comienza a cuestionar por Dios, si está pasando por una prueba, está pasando por una tormenta y comienza a decir, ¿qué, Dios, dónde está? ¿Por qué no me haces esto? ¿Por qué no me haces esto? Oiga, necesita que tú te humilles, yo me humille y obedezca la palabra del Señor. De lo contrario, esto iría de mal en peor. ¿Qué pasa, Pedro? Dice, toda la noche hemos estado pescando, toda la noche hemos estado trabajando. Oiga, yo pienso y digo, la red de tirar al mar no es una red liviana, es una red donde de verasmente hay bolas de acero, hay bolas de acero en los finales de la red o los coquillos, hay bolas de acero que eso pesarían como unas 500 libras y habían 2 personas que estaban ahí. Oiga, y cuando la botan la red, no botaron solamente 2 veces, 3 veces, sino que botaron ni sé cuántas veces, toda la noche tratando de pescar para llevar el alimento a la casa y no pudieron pescar nada, no pudieron pescar ni siquiera un zancudo. Oiga, o se hicieron picar de los zancudos, más bien pasaron un resfrío, quizás se enfermaron con gripe y volvieron quizás desesperados y Pedro estaba totalmente con los ánimos caídos. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos decaernos? ¿Cuántos de nosotros a veces miramos cosas o nos cuentan cosas y queremos decaer nuestro semblante? Quiere decaer la fe, pero hoy en esta mañana a través del Espíritu Santo dice el Señor, levántate porque yo estoy contigo, no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo soy el que te fortalezco, yo soy el que te levanto, yo soy el que te doy la fuerza, el que no tiene ninguna, dice el Señor. Amén, sí, Jesús. A Dios sea la gloria. Amén. Gloria a tu nombre. Pedro no estaba en ese entonces quizá confiado en el Señor. Estaba yendo en su propia fuerza. Como era un pescador que sabía de todo y sabía por dónde y poner la red y botarla a la red. Oiga, pero Dios quiso hacer un milagro y hoy en esta mañana Dios quiere hacer un milagro contigo y conmigo. Amén, sí, Señor. Recuerde lo que le estoy diciendo. Dios quiere hacer un milagro contigo hoy en esta mañana. Quiere levantarte, quiere darte ánimo, quiere darte fortaleza. Si has estado a punto de decaer, esa fe ha estado a punto de decaer, hoy el Señor te dice levántate, ármate de esa fuerza, levántate en fe, comienza a activar la fe comienza a ponerle pies, se puede decir, amén. Y que se mueva, que se mueva, que se mueva. Amén, amén, sí, Jesús. Nosotros no podemos hacernos decaer porque vienen situaciones o porque vienen cosas que miramos alrededor. No. Nosotros estamos confiando en el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Amén, sí, Señor. Dice la palabra que todas las cosas pasarán, pero más mi palabra no pasará. Entonces tenemos que confiar en ese Dios grande, omnipotente, omnisciente, el que todo lo puede, y Él sabe cómo está y cómo estoy, pero necesitamos obedecerle, necesitamos humillarnos ante el Señor y Él hará cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Aleluya. Pedro empezó, diga aleluya, diga gloria a Dios. Amén. Gloria sea tu nombre. Pedro empezó
a creerle en ese momento al Señor. En ese momento empezó a creerle y dijo: si tú me dices, si tú eres el maestro, dijo, entonces por tu palabra voy a echar la red. En tu palabra, tu orden, mi capitán, su orden, mi rey, su orden, mi majestad, su orden, mi Dios todopoderoso, en su palabra voy a echar la red y voy a ver. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal si Dios se te presenta a tu lado y te dice esas palabras? Y te dice: ven, hijo mío, ven, hija mía, vamos, yo te voy a enseñar esto. Oiga, yo estaría, pero es posible, besándole, abrazándolo y besándole los pies del maestro. Pero el Espíritu Santo está ahí para dirigirte ahora. Amén. Sí, Señor. Dijo el Señor Jesucristo, una parte de la palabra: yo me voy, pero vosotros no estáis solos. Así es. Yo me voy y rogaré al Padre para que mande el Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque yo no puedo estar aquí y allá, pero el Espíritu Santo sí va a estar operando aquí, allá en Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela. Él es el mismo de hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ese Espíritu Santo está ahí con usted si usted lo permite. Gracias, Padre. Ese Espíritu Santo está ahí conmigo si yo lo permito. Gracias, Señor. Y si no lo permito, pues igual el Espíritu Santo se va a entristecer y se va a ladear para que tú hagas la vida lo que le dé la gana. Porque cuando cometemos alguna cosa, el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es como que si oiga, perdónenme, como que si yo le voy a meter el dedo a la viña de los ojos y una persona dice: no, que ¿qué me va a hacer? Trata de defenderse, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es más sensible. Donde usted dijo alguna cosa que al Señor no le agrada, el Espíritu Santo empieza a entristecerse. Por eso es necesario que nosotros pidamos perdón. En antes me gozo en el Señor, porque esta iglesia tiene que empezar y seguir para adelante. Tiene que seguir para adelante. Esta iglesia tiene que fluir la presencia de Dios. En nosotros no tiene que haber hipocresía. En el pueblo de Dios no tiene que haber resentimiento. Y si hay algo contra cualquier hermano, cójalo como hizo acá. Aparte lo digan: ¿qué pasa, mi hermano? ¿Por qué me ve así tan raro? ¿Qué le he hecho de malo? ¿En qué le estoy fallando? ¿Qué han dicho de mí? Por favor, dígamelo. Y empiece a orar, empiece a clamar al Señor. Hágase, perdónese, pero de corazón. Y empecemos a seguir para adelante. Porque eso es lo que quiere Dios. Un corazón sincero, un corazón lleno de amor y de misericordia. Así como fue Pedro, que se cayó de rodillas delante del Señor y dijo: Padre, dijo: Señor, perdóname porque soy un hombre pecador. Gracias, Padre. No dejemos pasar, no dejemos amontonar cosas en el corazón, porque eso después explota y después te daña y te enferma. Y has quedado también mal ante el Señor. Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. Un hombre profesional, un hombre que conocía todo. Un hombre que entendía de pescar. Y aquí puedo entender que sea profesional o no sea profesional, igual va a pasar por procesos. Porque Pedro era profesional en pesca y no se escapó de tener una prueba o un proceso, pero después tuvo la victoria. Y usted me dirá: pero los hijos de Dios no pueden tener procesos, no tienen que poner pruebas, ¿por qué le pasa eso? No. Ante usted y yo somos los más probados, porque el diablo no quiere vernos felices y gozosos ante la presencia del Señor. Siempre el enemigo va a atacar y nosotros tenemos que ser fuertes en el espíritu y derrotar ese espíritu del maligno. Amén. Pedro dijo: mas en tu
palabra echaré la red, mas en tu palabra. Versículo 6. Que habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fue necesario que Pedro aceptara la palabra de Jesús. Fue necesario que Pedro hiciera que se monte en su barca para obtener la bendición. Y cuando el cristiano no permite que Jesús reine en su casa, no va a tener bendición. No va a tener bendición. Ni por más que me diga a mí, no, Él es bueno. Él sabe, compró un terreno para donar, para que hagan una iglesia. Él de vez en cuando ofrendó una buena cantidad, diezmó una buena cantidad. Oiga, nadie será salvo por obras. Nadie será salvo por obras, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Sí, Señor. Así es. Pedro tuvo que aceptar la palabra y hacerlo sentar a Jesús en medio de él, en la barca. Luego recibir el mensaje y luego vino la bendición sobre ese lugar, sobre Pedro. Cuando me dice la palabra, que fue y echó la red en el mismo lugar. Mira, es que andaba con el maestro. Y aleluya. Por eso es que cuando usted y yo andamos con el maestro, no hay algo que se quede fuera. Siempre cuando sigue con el maestro aparecen cosas, suceden cosas maravillosas. Oiga, hay gozo, hay paz, hay trabajo, hay alegría, hay de todo. Pero vaya a ver gente que tiene trabajo y pasa lo más amargado. Pasa una amargura, pero si es posible, yo estoy pasando por ahí, capaz que me seca. ¿Por qué? Porque esa gente está amargado. Oiga, ¿y por qué no puedes reconocer que de verasmente hay un Dios en los cielos y que por ese Dios es que te da fuerza y tienes trabajo y tienes salud y tienes vida y tienes pan y tienes para el alquiler y tienes tu coche y tienes para comprar y tienes para dar y tienes para ofrendar y tienes para diezmar? Oiga, ¿por qué no le das la gloria a Dios? Amén. Aleluya, Jesús. ¿Ah? Cuando Cristo está en la barca, caminas hacia el frente. Amén. Pero cuando Cristo no está en esa barca, y por más que quieras hacer cosas, no va a suceder nada. La salvación no podemos comprarlo con dinero. La salvación no podemos comprarlo con dinero. La salvación compramos solamente entregando este corazón que antes era pecaminoso, inmundo y sucio, entregándole a Cristo para que Él more en nuestro corazón y vivir conforme dice la palabra. ¿Te va a costar? ¿Me va a costar? Sí. Porque no es un camino de rosas lleno, ay, de rosa, qué linda, no, es un camino de espina, donde es un camino estrecho, una puerta estrecha, oiga, donde usted va a pasar refregándose. ¿Por qué? Porque de verasmente ese es el camino que le agrada a Cristo, esa es la vida de Cristo, caminando por ese camino estrecho para llegar al reino de los cielos. Porque si caminamos por un camino que dice que el camino de rosa, un camino ancho donde te lleva a la perdición, donde no te dice nada, sí, estás en el pecado, sí, aplaudiendo al pecado, sí, está muy bien, vive nomás así, continúa nomás hablando a tu hermano, continúa robando, continúa haciendo tal cosa. Oiga, está bien. No, eso no es así. Eso no es así. Pregúntele al Señor, dirá, pregúntele al Señor.
Es necesario entonces nosotros tener la aprobación de Cristo, recibir la palabra, aceptarlo a Jesús, a que se siente en nuestra barca, que Él sea el timón, que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él comience a gobernar nuestra familia, nuestros hijos, que Él comience a hacer todo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahí hace que el Señor hace con un propósito. Por eso siempre Dios hace un propósito hermoso, porque de verasmente ahí podemos mirar que Pedro no trajo nada, no pescó nada y estaba limpiando las redes. Estaba limpiando las redes, oye, sacando la basura de lo que ha pescado. Quizá basura pescó Pedro. No trajo pescado, trajo esas basuras, esa gamalote, que hay palos, todo eso, lo que usted puede imaginarse cuando se bota la red al mar y no sabe nada. Pero iba con ese maestro, el Dios Todopoderoso, el dueño, el que hizo el mar, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas. Oiga, ahí va el maestro. Pero le dice, échala aquí la red. Oiga, y la echa la red y sale el mogollón de pescado. El mogollón de pescado. Pero ¿sabe con qué la hizo? ¿Con qué propósito hizo Dios? ¿Sabe con qué? Solo eso. El Señor solamente no quiso predicarle a la multitud. El Señor solamente no quiso demostrar su poder solamente a Pedro, que estaba ahí. Cuando se llenaron las redes y no podían alzar el mogollón de pescados, los hombres empezaron a llamar desesperados. ¡Ey! Los que estaban en la otra barca. ¡Oiga! ¡Vengan, vengan! ¡Oiga, vengan! ¡Por favor, ayúdennos! Para levantar la red, sacar cualquier cantidad de pescado y compartírselos a los otros. El Evangelio no solamente que necesita, lo desea. El milagro no es solamente para ti ni para mí. El Evangelio también es para hacia afuera. Los milagros es para hacia afuera. Dios hizo ese milagro ahí, en el mar, en el lago, con Pedro, pero también llamaron a los que estaban en la orilla. Fueron corriendo. Gente que estaba en la orilla estaban vacíos. Su corazón estaba vacío. Quizá, como dijo Job, me oirás, ya me oí. Hoy mis ojos te ven. Solamente cree a Dios. Amén. Sé fiel al Señor en todo tiempo y en todo momento. Y obedezcamos la palabra. Seamos humildes. Y el Señor derramará ese milagro en su vida, que alcanzará a los no alcanzados con su diestra.
presentarán a hombres y mujeres del Evangelio, presentarán a sus familiares. Ellos serán salvados y rescatados de la muerte del infierno. Pero hace falta tú y yo que le creamos a Dios para que el milagro acontezca. De lo contrario no pasará. No pasará. No es nomás de venir y sentarnos en este lugar. Es cuestión de clamar. Es de clamar de día y de noche. Como yo le decía el otro día, meditar de día y de noche la palabra del Señor. Oiga, es tiempo que nosotros empecemos a buscar al Dios de verdad. Es tiempo de someternos en las cosas del Señor. Es tiempo que nos agarremos de las manos del Señor para mirar la victoria. Mire, una victoria aquí, una victoria. Pero Dios no quiere dejarte solamente con esa victoria, Dios quiere darte más. Dios quiere darte más, pero el Señor dice, dame tu corazón y bendeciré toda tu familia, los alcanzaré. Solamente créele al Señor. Así como lo hizo con Pedro, Dios quiere abundar, Dios quiere derramar, meter esos peces en la red y sacar en abundancia el gozo, la paz, la alegría, la tranquilidad. Oiga, eso quiere llenar el Señor en nuestros corazones. Pero a veces nosotros no podemos entender, no queremos entender. Si usted conociera el poderío de Cristo, oiga, Él es el dueño del oro, dice la palabra, del oro y de la plata. Amén. ¿Quién es pobre aquí en esta mañana? Nadie. Yo no soy pobre, yo soy rico. Amén. Y espero aún las bendiciones que Dios tiene todavía para mi vida. Y yo creo que usted también las está esperando. Porque ¿sabe qué? Pobre es el diablo y que el Señor lo reprenda. Nosotros somos ricos porque lo tenemos a Jesucristo, al Rey de Reyes Amén. y Señor de Señores. Aleluya, sí, Jesús. El que venció a la muerte y le quitó las llaves del infierno y se las arrebató al diablo. Oiga, y eso nos dio a nosotros la libertad para poder adorar y glorificar Amén. su santo nombre. Sí, Señor. El Señor te quiere bendecir con talentos, con dones, para que tú lo pongas al servicio de Él. Es tiempo de trabajar en la vida. Es tiempo de humillarnos, de obedecer la palabra, como dijo Pedro, como dijo, en tu palabra voy a echar, en tu palabra voy a hacer, en tu palabra voy a cantar, en tu palabra voy a adorar, en tu palabra voy a hacer esto, otro. Hermano, lo que ustedes están haciendo no es en vano. En tu palabra lo vas a hacer, aunque no puedas hacerlo. Déjame decirte, aunque no puedas hacerlo, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Por la obediencia de aquel que te llamó y me llamó. Yo tampoco no sabía nada. Cuando el pastor Josué dijo, voy a ungir a fulano, yo estaba parado ahí en esa silla. Y solamente le dije, me dice, ¿aceptas el llamado de Dios y tal? Y muchas cosas más. ¿Y sabe qué? Lo que fue mi respuesta, yo se lo dije, que se haga la voluntad de Dios. Yo contaba mi respuesta y me dijo una palabra sabia y bien contestada. Porque hay muchos que dicen, sí, acepto, yo voy a esto, y luego no los ves jamás. Pero yo dije que se haga su bendita voluntad. Y mire, yo no sabía nada y no sé nada. El apóstol Pablo dijo, yo soy el más pequeño de vosotros. Yo no sé nada, pero yo estoy aquí por la obediencia de aquel que me ha llamado, de aquel que me ha dicho, pues tú tienes que estar ahí, tienes que hacer esto. Yo tengo que hacerlo, pero sin saberlo. Pedro sabía, un hombre profesional, lo sabía, pero también tuvo que pasar por el proceso.
y salió con las manos vacías a la orilla. Después que era un hombre profesional y se lo conocía. No estaba en la profesionalidad, no estaba en lo que él sabía, no estaba en su elocuencia, no estaba en su entendimiento, en su sabiduría. No. Es cuando Cristo está reinando en el corazón del ser humano, ahí es cuando Dios se glorifica. Cuando Cristo no está reinando en el corazón del ser humano, no puede suceder nada, absolutamente nada. Lo harás con tu fuerza, pero cualquier momento se va a acabar esa fuerza y no vas a tener ninguna ya. Todo se lo debo a Dios. Y usted tiene que aprender a decir: todo se lo debo a Dios. Nunca se lleve la gloria usted mismo. Nunca se lleve o se alabe usted mismo. Yo soy enemigo que me digan: oiga, yo le digo: dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Cuando había una persona, le cuento aquí, fui a orar allá a un hospital y luego ahí una persona, oré por su madre, quise aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y luego esta hermana era una española y luego he tenido otra hermana ahí, Isa. ¿Cómo era? Isa, ¿no? Isa, sí. Y bueno, y oré por la otra hermana. Chelo. Por Chelo, ¿no? Chelo. El Señor me dirige ahí en ese momento y me dice: ora por ella, pero yo no sabía qué había. Obedecí a Dios, obedecí a través del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda enfermedad que haya sobre ella. Oiga, y después eso se fue. El Señor la sanó. Ya sé. La liberó. Ella ha tenido asma. Cuando después suena el teléfono y el mensaje ahí diciendo: ay, es que tú eres una persona que ¿de dónde son? Parece que son los ángeles. Oye, ¿qué es lo que tienen ustedes? Oiga, yo no tengo nada. Dale la gloria al Señor, dale la honra al Señor. Él ha sido, no he sido yo. Ha sido el Señor que te ha sanado. La sanó de asma. Siempre manda diciendo el mensaje, mandándole a mi esposa. Pero jamás pueden llegar a un lugar y decirle: Señor, gracias, porque por ti, Señor, he sido sana. Recibieron solamente la añadidura. ¿Se da cuenta? El Señor te puede usar a ti, a mí, a cualquiera. Porque Él, Dios es soberano. Su misericordia es grande. Amén. Mientras que se desplomaban o se hundían las redes de peces, el Señor, Simón, llamó a otra persona. No fue egoísta. Aquí nos enseña también la palabra. Entonces ellos llamaron a esas personas para que miraran el milagro, lo que hizo Jesús, y también compartir. Amén. Dice versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundió. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre de pecado. En su corazón, él pudo reconocer que él dudó. Él estuvo como dudando, como creyéndose en su propia fuerza, diciendo: no, pues sí, ¿cómo este hombre me está diciendo, este maestro me está diciendo que vaya y eche la red? Si yo me lo conozco el lago, si yo sé pescar tantos años, he sacado tantos peces. Oye, ¿ya quién me está diciendo que vaya? No puede ser una cosa ilógica. Nuevamente, a entrar nuevamente, a abogar más adentro. No. Pero Dios ya sabía que él lo que tenía dentro del corazón. Y Pedro reconoce y dice: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador.
necesario nosotros como creyentes reconocer la falla, los errores que hacemos, lo que cometemos. Por eso el Señor te da 24 horas del día. Si algo cometió en el día, si criticó alguna cosa, si mintió a su marido, a su pareja, a su hermano, si le mintió alguna cosa, oiga, dígale con toda sinceridad: me dejaste para que compre tal cosa y me compré esto, escondido. Escondido, y no lo puedo decir. Me dijiste que vaya así, si fue y no ha ido. Mentiroso, mentirosa. No, es que parece que son chistes de mentirita, ¿no? Pero esas cosas son las que hacen volar a nuestro corazón, y eso te va a traer factura más fuerte. Por eso vamos a aclarar los jóvenes cabos durante esas 24 horas que el Señor te regala. Si no has podido mañana a mediodía, si no puedes mediodía, hoy de noche es tiempo de clamar por tu familia, de orar por tu familia, que Dios los alcance, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que Dios les provea. Oiga, es tiempo de clamar y hay mucho tiempo por qué orar. Pedro cayó de rodillas ante el maestro. Cayó de rodillas diciendo: soy un hombre pecador, un hombre perverso, he estado confiando en mí mismo, he hecho esto quizá en ese momento. Y el Señor, su misericordia, le dice, versículo 9, ya terminamos, dice: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo así: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Como diciendo: tranquilo, Pedro, estás con el maestro, he visto tu humildad, he visto tu obediencia, que cuando yo te dije que eches la red y tú dijiste, me contestaste, mas en tu palabra echaré, me obedeciste, cumpliste mi palabra, te humillaste. Tranquilo, Pedro, hoy levántate, hoy ya no serás pescadores de peces de lago, hoy te voy a hacer pescador de hombres, de almas, que guíes, que enseñes, que prediques, que sanes, que libertes. Oigan, ¿cuántos quieren ser esta mañana como Pedro? Amén.